Muy buenas noches. Durante las últimas semanas, Colombia ha sufrido una emergencia ambiental e incluso emocional derivada de las consecuencias de la sequía en Casanare y parte de la Orinoquia. Las imágenes de miles de animales muertos, caños y quebradas y ríos con sus caudales, unos desecados, otros caudales muy disminuidos, quemas de bosques nativos, prolongada falta de agua en Yopal y en Santa Marta, los incendios en Unguía, Chocó, son todos hechos que nos dan y nos muestran un panorama muy preocupante. Pese a que el IDEAMA advirtió sobre la sequía hace unos meses, por cuenta del cambio climático, las autoridades ambientales y de gestión del riesgo hicieron poco o nada en Casanare y además reaccionaron tarde a la tragedia que, sin embargo, no puede atribuirse en forma exclusiva al cambio climático. También tienen su buena cuota de responsabilidad la ganadería y la agricultura, que para hacer potreros o sembrar talan los bosques nativos, que son refugio para los animales en tiempo seco, desecan espejos de agua y desvían el cauce de quebradas y ríos. Y ni qué decir de la industria petrolera, que compite por el agua y la usa muchas veces en forma irresponsable, afectando los acuíferos. Según el ministro del Ambiente, el exministro del Ambiente, Manuel Rodríguez, en la Orinoquia todo el mundo ha hecho lo que le da la gana. Más grave aún es la visión de la caja registradora que defiende el ministro de Minas, Amílcar Acosta, una visión al servicio de la industria extractiva, esa visión del crecimiento sin importar el costo y sobre todo en este caso el altísimo costo ambiental. Ante una situación tan preocupante y tan desalentadora, cabe preguntarse qué hacer para frenar el deterioro ambiental y si aún es posible rectificar el rumbo y desarrollar políticas ambientales que permitan un desarrollo sostenible. Para aportarnos claves al programa de hoy y tratar de responder a estas cuestiones, hemos invitado a la ministra del Ambiente, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación, Luz Helena Sarmiento, geóloga y especialista en resolución de conflictos, con amplia experiencia en el sector minero y quien antes de llegar al ministerio fue directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Al doctor Julio Carrizosa, pionero en Colombia de la gestión pública ambiental como director del INDERENA y uno de los más prestigiosos, si no el más prestigioso ambientalista del país, creador de la figura de los parques naturales protegidos, con amplia experiencia académica en las universidades Nacional, Tadeo Lozano y de los Andes. Y está con nosotros también Alfredo Molano, sociólogo, escritor y columnista del Espectador, conocedor del país y su ecología política y humana y autor de numerosas obras sobre el conflicto interno. Y como cada noche, el escritor y periodista Antonio Caballero. Hecha la presentación de nuestros invitados, vamos al grano y yo quisiera empezar preguntándole a cada uno si puede señalar uno de los problemas que considera, el que considera el más grave en materia ambiental en el país. Doctor Julio, quiero empezar por usted que conoce tanto el país en ese aspecto. ¿Cuál considera que es el problema ambiental actualmente más grave para el país? Pues es que hay tantos y tan poco conocidos que no es fácil responder. Yo diría que hay un problema fundamental que es la ignorancia. O sea, a pesar de todo lo que se ha gastado en investigar, a pesar de la fortaleza del Sistema Nacional Ambiental, de que hemos creado 5 institutos vinculados y adscritos, y que hay institutos como el Geográfico que ha venido investigando el territorio muchos años, y el Servicio Geológico Nacional. A pesar de todo eso, el país es tan sumamente complejo que todavía no comprendemos cosas como las que pasaron en Paz de Ariporo. Señora ministra, si usted tuviera que señalar, usted ahora que está a cargo de semejante chicharrón. Bueno, yo creo que el problema actual más grande ambiental, yo creo que es el tema del ordenamiento territorial, que no hay un ordenamiento del territorio que realmente reconozca cuáles son los sitios estratégicos, porque tenemos una visión como atomizada del territorio. Entonces, por ejemplo, la Orinoquía. La Orinoquía sabemos que es una gran extensión y todo el mundo piensa que es una sábana donde pueden confluir y donde no pasa nada si todos intervienen al mismo tiempo.
ese es el típico ejemplo de que no hay un ordenamiento del territorio y por eso las actividades se dan y se ven aisladamente, pero al final siempre hay un impacto acumulativo que nadie está revisando y sumando, uno por la autonomía de las corporaciones, otro del Ministerio y la Autoridad Nacional de Licencias por otro lado, y la misma desarrollo de algunas actividades, como usted lo decía, arroceros, ganaderos. Entonces, digamos que el gran problema es el ordenamiento territorial, pero yo creo que también hay que no dejar de lado que la principal amenaza que hoy tenemos también es la minería ilegal. Este tema que es muy crítico y que casi nadie lo ha sacado. Eso lo vamos a desarrollar en el curso del programa. Alfredo. Coincido con Julio, pues hay tantos que no sabe por dónde comenzar. Sí, el problema del ordenamiento territorial es importantísimo, pero sigo pensando que los 50 millones de hectáreas en manos de la ganadería extensiva pesan, y pesan muchísimo, en aguas, en los ciclos, y naturalmente en los conflictos sociales que eso genera. Ahora la minería ilegal que llaman, que es una minería muy bienvenida en muchas zonas, ¿no? Por los resguardos indígenas, por los consejos de las comunidades negras y aún por las corporaciones de desarrollo, que me parece que es el tercer gran problema. Es una especie de bolsillo roto donde entra, donde se hace, donde se maneja de cualquier manera, sobre todo políticamente, todos los territorios. Así que un nuevo plan de ordenamiento territorial con esa misma estructura, ¿no es cierto?, de las corporaciones de desarrollo, pues sigue siendo un desastre. Antonio. Sí, yo creo que lo fundamental es la indiferencia política, la indiferencia de los políticos. Eso se muestra en que el presidente Santos en 4 años ha tenido 4 ministros de medio ambiente. En realidad aquí a los políticos no les importa ese tema, no les importa la destrucción del medio ambiente que estamos viendo todos los días, ¿no? Los periódicos ahora últimamente se dedican a sacar fotografías de incendios, de mortandad de chigüiros en los llanos, pero los políticos no reaccionan preocupándose, sino al contrario, despreocupándose. Señora ministra, a usted que le ha tocado manejar toda esta tragedia, usted la señalan de haber conseguido varias licencias ambientales precisamente en el Casanare, licencias a las petroleras en el Casanare, que son petroleras que no utilizan tecnologías de punta para la exploración, que utilizan explosivos, y según los expertos la utilización de explosivos pues profundiza las aguas freáticas, las aguas superficiales, disminuye el caudal de los ríos, de los caños, de las quebradas, debilita la capa superficial de los suelos, genera erosión, y además se les ha permitido a esas petroleras que pueden utilizar puntos de agua y no hay controles, están utilizando el agua, las están virtiendo contaminadas, se han mostrado imágenes en los noticieros de televisión. Ministra, ¿resiste Casanare tantas licencias ambientales, volviendo al punto que usted dice, se conceden licencias aquí, otros hacen acá, y el resultado es una catástrofe ambiental? Bueno, mire, yo en eso, y aprovecho que está el doctor Molano mirando la columna de la semana pasada, del domingo, yo aprovecho para decirle algo. Primero, que bueno, sí, yo estuve trabajando con la industria petrolera y después con la minera desde el punto de vista social. En este punto, lo que yo quiero decirles, por ejemplo, en el tema de Casanare, y ustedes mismos, los medios, cuando yo llegué a la ANLA y empezaron, se fortaleció el equipo técnico, los tiempos en vez de bajar subieron de 1 año a 2 años el licenciamiento ambiental. Y salieron los medios a decir que yo era el palo en la rueda, que porque los había parado, que los tiempos estaban más demorados. Las petroleras. Bueno, los medios que las petroleras tienen alguna pauta, ¿no? Pero eso no lo puedo afirmar, pero bueno, no, algunos medios, muchos medios, digamos que salió y la ANLA y yo era pues el palo en la rueda. En ese punto, nosotros las licencias que damos realmente tienen un análisis bastante fuerte. Nosotros pasamos de tener muy pocos funcionarios, teníamos 13 funcionarios a tener aproximadamente 180 personas para el análisis y el seguimiento del tema petrolero exclusivamente.
En eso, pues las licencias que dimos, digamos que están fundamentadas en lo técnico. Yo siempre he dicho que yo en eso soy tecnócrata. No, de acuerdo, técnico pero a la sí vez está aquí, pero si miraba quedaba está aquí y está acá y está de más allá. Pero ¿Sí lo resiste otro, la lo, otro región que quiero, tanto? lo otro que quiero decirle es, nosotros por primera vez invertimos, y yo le estuve contando al doctor Carrizosa hace unos días, invertimos en un plan, en un programa que se llama Programa de Regionalización, que es un tema georreferenciado, de tal manera que la licencia que entra, la solicitud, se mete en un sistema que tiene más de 100 capas de información y vemos los impactos acumulativos. Obviamente antes se habían dado muchas licencias donde los vertimientos y los puntos de captación eran demasiados. En una sola licencia podían haber 100 puntos de captación y 100 de vertimiento. Nosotros lo que hicimos es, la gran mayoría de las licencias que se dieron en la época de la ANLA donde yo estoy, que se están dando, no estaban permitiendo el vertimiento. Es más, en más de 4 petroleras en el Casanare, yo misma firmé los sancionatorios donde los parábamos más de 6 meses por el tema de agua. Y adicionalmente, nosotros abrimos los sancionatorios, antes en la historia del ministerio solo se habían abierto 150 sancionatorios a las empresas. Y en el periodo que estamos de la ANLA, lo que lleva creada la ANLA, llevamos más de 450 investigaciones en curso. Entonces, yo ahí digo siempre, las licencias están, nosotros hicimos unas restricciones y el que no la ha cumplido lo hemos cerrado y están los sancionatorios que prueban que los paramos y una de las empresas tenía más o menos 20.000 barriles al día y digamos que pasó lo de Drummond, que las regalías, pero en eso primó el tema técnico. Y lo que uno dice es, tenemos que mirar el territorio como una integralidad y especialmente lo que nosotros vimos y lo que yo vi ahorita que fui a Casanare, es que en estas, digamos, estrés hídrico en el que estamos, y uno veía que habían zonas inundadas de la parte arrocera, más que la ganadera. Entonces, yo hice un llamado a las corporaciones que me tenían que pasar un informe de los permisos que han dado sobre este tema y los incendios. Uno veía los incendios, yo conté más de 27 incendios en el sobrevuelo y uno decía, no puede estar pasando esto en un momento de estrés hídrico. Pero entonces, ¿dónde está la autoridad ambiental ahí cuando está el incendio, cuando están los puntos de agua en exceso? Digamos que el tema de los incendios, eso es materia de investigación y yo lo que he dicho es en esta zona, el gran problema es que tenemos que cambiar lo que siempre han hecho. Los campesinos dicen siempre yo quemo, siempre yo haciendo. El tema de la frontera agrícola es muy fuerte, pero yo sí creo que, como lo decían ustedes, tenemos que tener un sistema nacional más fuerte, no tan autónomo las corporaciones y que esto, menos en época preelectoral, porque se me va a venir todo el mundo en las regiones, vaya a creer que es que les vamos a quitar la autonomía. Pero sí creo que los recursos tenemos que hacernos un llamado para ver cómo los podemos administrar mejor y a qué están llamadas las corporaciones, o a ser autoridades, o a servir los intereses de los licenciados. O manejar el tema regional del ambiente y ser la mano operativa del ministerio. ¿Tienen alguna observación ustedes que hacer a todo eso? Yo pienso que sobre las corporaciones lo que hay que hacer es nivelar lo técnico con lo político. Sin duda, pues lo político siempre estará presente, pero es que en este momento, en la gran mayoría de las corporaciones, es lo político lo que manda. Y lo técnico, científico, se ha reducido a un mínimo. Y eso depende naturalmente de las circunstancias del país y depende también de la forma como están organizadas las corporaciones. Y pienso que eso en algún momento hay que modificarlo, hay que volverle a dar a las corporaciones que alguna vez lo tuvieron un componente técnico, científico muy, muy fuerte. Y si no se da, pues seguimos teniendo esas cosas que de pronto suceden. Manda lo político, pero a la vez lo político está sometido a los intereses económicos de las empresas petroleras, de los grandes ganaderos. ¿Qué piensa usted, Alfredo? Es que, bueno, cuando hablamos de lo técnico estamos hablando básicamente del problema del petróleo en este momento. Pero hay un universo mucho más complicado. Es la ganadería, por ejemplo. La ganadería, inclusive en los llanos, está volviéndose una complicación, porque antes la ganadería era de madrina, era sin cercas. En la medida en que se ha ido cercando el llano, la ganadería se ha concentrado
Entonces ahí comienza a ser complicada, por ejemplo, la pisada del ganado, ¿cierto? Los caminos Claro, que hacen por la del huella cajón. del ganado. Ese es un problema para los llanos, pero es un problema sobre todo para la vertiente. ¿Y los Porque megaproyectos agrícolas? Allá voy. Pero yo tiro una carta a favor del manejo de la sabana, ¿no es cierto? De la sabana con candela. Es decir, la situación es que los viejos llaneros queman a finales del invierno, cuando no entra el verano, y por lo tanto la candela llega solamente a la boca de los morichales o de los esteros, llega hasta ahí. O comienzan a quemar ahora, cuando ya han caído las primeras lluvias, y entonces la candela llega hasta el sitio. Y además es una candela chiquita, ¿cierto? Otra cosa es arriba en el monte. En la sierra sí la cosa es muy grande, como en la Sierra Nevada, como en el Chocó. Aunque a mí se me hace raro, porque yo tengo la sensación de que el Chocó es haciendo finca, francamente le digo. Un guía, uno cree que un guía y el tapón del Darién es una selva enorme donde uno no puede pasar, no. Eso es como la Dorada Caldas, es decir, con cercas, con caminos, con carreteras. Y yo creo que la ampliación de la zona ganadera tiene que ver, es con eso y no con la tortuga, francamente. Y en la zona de la Sierra Nevada, que Julio y yo conocemos tanto, esa zona de Huachaca fue deforestada violentamente por la coca. Y siguen trabajando ahí, y siguen los paramilitares, y siguen haciendo finca, ¿no es cierto?, sacando indios con los codos de una o de otra manera. Ahora, la otra cosa que poco se habla, y voy a tocarla antes del problema de la gran empresa, es la especulación de tierras en los llanos, que se ha vuelto, es decir, todos los ricos de del Chicó quieren tener ahora tierra en el llano, es elegantísimo, entonces... Y acuérdense de Risaralda. Y de Antioquia, bueno, El Valle. y el Valle. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa tierra que valía antes 2 millones, el hectárea está costando 12.15, y si le pone agua vale 25. Entonces todos los finqueros quieren hacer, ¿no es cierto?, tomas de agua, hacen canales, meten el agua, y su tierra se valoriza con un mínimo de inversión. Y eso es gravísimo, porque los ríos están siendo desecados, los pantanos están siendo desecados, los humedales están siendo tractorizados para meter la caña, para meter la palma, para meterla... Entonces, lo poco que logra salvarse de la explotación económica de la petrolera, ¿no es cierto?, en aguas subterráneas que afloran en los esteros, llega el tractor, lo acaba, y les pone la palma, pone la caña de azúcar, pone la soya, y pues esa es la tragedia que se está viendo, a mi manera de ver. Pero en ese tema de Ministra, la dejo que empiece el próximo segmento. Bueno. Que me dicen que hay que hacer una breve interrupción. Le damos la palabra para que usted haga sus observaciones sobre lo que ellos han señalado. Volvemos en unos minutos. Ministra, el panorama que han planteado aquí nuestros analistas es realmente dramático. Digamos, yo a ojo de buen cubero y como ciudadana de a pie diría que estamos avanzando hacia el abismo porque no hay un ordenamiento ambiental, precisamente todo el mundo hace lo que le da la gana en todas partes, y aquí hay que empezar a ver realmente, utilizar el conocimiento de qué se puede hacer en cada parte, qué puede hacer el ministerio en ese sentido, Bueno, o qué está haciendo. Bueno, el tema específico de la Orinoquía, y un poco para terminar el tema pasado de los grandes, de la agroindustria Sí. que tenemos en esta zona, lo que yo estoy proponiendo, así como lo propuse para el tema minero, es que debe tener algún tipo de licenciamiento. Esto no puede solo depender de un permiso de una corporación que les da el agua y nadie mide cuáles son los efectos realmente de un macroproyecto de este tipo, así como tenemos unos, digamos que con una legislación, yo creo que todos deben entrar, y en el tema minero nosotros ya vamos a presentar proyecto de ley para que haya un licenciamiento en la etapa de exploración, que en el país desapareció. Antes estaba, después lo quitaron, y pues necesitamos que vuelva un licenciamiento en esta etapa,
Pero viendo lo del llano y viendo lo de la Orinoquía, y que hemos estado hablando, y también estuve hablando con Manuel Rodríguez sobre el tema, yo creo que el tema de las grandes extensiones agrícolas, de estos proyectos tan grandes, debe tener un licenciamiento. Pero ahí no va a entrar usted en cortocircuito con el modelo. Y como decía, sí, porque estamos montados en un modelo, el de la agroindustria, los megaproyectos agroindustriales, de la industria extractiva. Sí, pero es que el desarrollo no puede ser a cualquier precio. Eso es pero está haciendo. ¿Qué va a hacer con Risaralde, con el ministro? Que sí, es el que se empeña entra en corto con Lizarralde, claro. Caña al llano. No, Risaralde es bastante razonable. A ver, y créame que no, el Consejo de Ministros, seguramente. ¿Qué va a hacer para lidiar a yo ya, el primero que era el de minería. Es un toro duro de capotear. Pero ya lo tienen en cintura. O sea, ya no, van a decir que voy a imponer los santanderianos. No. La minería es la caja registradora según el ministro de Minas. Sí. Bueno, pero yo le digo una cosa, por ejemplo, desde que yo estuve en la ANLA hasta hoy, la Autoridad Nacional de Licencias no ha otorgado ninguna licencia ambiental para minería. Yo negué la de Greyestar y negué las 8 del Cesar. Negué las 8 del Cesar, negué 2 de Cerrejón y ahí me declaré impedida, y negué la de Cerro Matoso, que era un poco... Es que lo complicado es que ya no se necesita licencia para la minería. No, pero para explotación sí. Los problemas... Claro, legalmente. Estamos hablando de la otra brutalidad. La ilegal es otra cosa, sí. Pero digamos que la que nos competía a nosotros, que son estas grandes empresas, nosotros negamos, yo por lo menos negué la gran parte de las licencias mineras que llegaron, y no porque está en contra de la minería, sino porque no aplicaba. El tema del Cesar no aplicaba ambientalmente, el tema del Cerrejón tampoco aplicaba ambientalmente, el tema de Cerro Matoso pidieron una modificación, era una nueva licencia, entonces estas se negaron, y pues la de Greyestar era que estaba pidiendo hacer minería en páramo en su momento, y bueno, esa se negó. Pero yo lo que creo es que sí tenemos una oportunidad, por ejemplo, en la Orinoquía. Puede ser que ya hayan muchos actores en la zona, pero tenemos, la Universidad de los Andes ha hecho, y el von Humboldt ha hecho una muy buena investigación sobre el tema y tienen un muy buen conocimiento sobre esto. Nosotros estamos trabajando con el gobierno alemán para hacer de la Orinoquía el piloto del tema de desarrollo de cambio climático, de la adaptación al cambio climático, que es fundamental. Yo cuando pasó lo de Casanare, lo que dije fue, la especie no está digamos que en peligro de extinción en este momento, pero no puede pasar que un animal se muera de sed en una zona que es rica en agua. Esta zona es la más rica en agua subterránea junto con Chocó de todo el país. Usted a 10 metros encuentra agua. Entonces lo que estamos haciendo y lo que empezamos a hacer, y vamos a trabajar no solamente el tema de ciudades sostenibles, porque esa zona, digamos que es una zona de desarrollo, vamos a hacer un programa de plan de ordenamiento del territorio basados en el tema ambiental. Nosotros pensamos que en esta legislatura vamos a sacar el tema de la licencia para estos macroproyectos y de alguna manera empezar a ordenar el territorio y trabajar con las corporaciones. Tenemos, digamos que ya el piloto, ya este nodo de cambio de adaptación al cambio se firmó en diciembre, nosotros veníamos trabajando hace un año con ellos y están los recursos para hacerlo. El von Humboldt y la Universidad de los Andes realmente tienen toda la información que se requiere, y ahí nos toca tomar decisiones, como usted dice, de meter en cintura más de uno, pero es la única forma de hacerlo. ¿Ustedes creen que el Congreso sí camina para el licenciamiento para las grandes extensiones de tierra para ganadería y agricultura? Es que yo quisiera decir algo. El chigüiro no es el único que está en extinción, y no son tampoco la babilla ni el caimana, eso es el llanero, el viejo dueño de los hatos, que sabía manejar la tierra, que sabía manejar las aguas, que sabía manejar el tiempo, que conocía el llano, ¿no es cierto?, que tenía una relación muy distinta a la que tiene un ganadero extensivo, ¿no es cierto?, en La Dorada, que tiene un dueño un dueño en fundo, como se llaman allá, con su gente, con el vaquero, con el ordeñador, con el cabistero. Ahí hay una sociedad que se está acabando, que es la que sabe manejar el llano. Están sacando. A esa no la consultan, esa no es técnica, ese es otro personaje, ¿no? Es que esos viejos son importantísimos. Mire, en la vía, digamos, entre Puerto López y Puerto Gaitán, que eran, ahí quedaba el hato del viejo López, de Alfonso López, ¿no? Y los viejos hatos llaneros. Hoy día hay teca de lado a lado, pinos,
esta otra acacia magnum. Y todos son árboles que chupan agua toda la que le cabe, ¿no es cierto? Porque el crecimiento es rapidísimo. Una hoja de una acacia de esas es una hoja así de grande. La eteca también. Es un árbol que demanda muchísima agua. ¿Y eso qué licencia? Nada. Es decir, eso lo hacen, aran, cercan, sacan a la gente, le compran por cualquier cosa, le empujan, los paramilitares están listos por aquí para acabar de sacar lo que no quiere salir. Doctor Carrizosa, usted en un programa anterior que hicimos decía que aquí nos han vendido la idea de que la Orinoquia se puede desarrollar como el cerrado brasilero y ese es el modelo, y todo el mundo se hace agua a la boca diciendo que ese es el futuro para no sé qué. Usted decía en un programa pasado, nos estamos equivocando, no es lo mismo, no se puede homologar un sistema con el otro, aunque haya en teoría y aparentemente condiciones similares. Sí, uno consulta con los edafólogos, con los ecólogos que conocen algo. Los edafólogos son los que estudian los suelos. Bueno, eso está bien. Que los suelos de la Orinoquia se han estudiado muchísimo. Y ellos apenas empezó esa idea de que había que sembrar intensamente el Orinoquio, ellos empezaron a protestar porque ellos saben que los suelos del Orinoquio son muy distintos a los del Cerrado. Y sobre todo no solamente los suelos, sino todo el clima, el ecosistema es otra cosa. Entonces yo creo que lo que ha habido es como una especie de campaña de promoción liderada por firmas consultoras brasileñas. Y que esas firmas consultoras brasileñas han estado tratando de vender lo que tuvo un éxito relativo, porque no es un éxito general de lo que han hecho en el Cerrado, hay muchos desastres ecológicos en el Cerrado, pero ellos venden su paquete tecnológico. Ya han logrado convencer incluso a las gentes más ricas del país a que ahí se pueden enriquecer más. Y yo pienso que no solamente pues, va a sufrir el llanero y toda la fauna silvestre, sino de pronto va a sufrir toda la región, el ecosistema. Inclusive ellos. Los que se fueron ahora tras los nuevos llaneros. Los nuevos llaneros. Sí, inclusive ellos. Yo creo que los riesgos que están corriendo son muy grandes y ya algunos lo están viendo y algunos se están retirando. La ministra, ¿el gobierno está consciente, el ministerio está consciente de esa situación? Sí, yo en las declaraciones que hice en Casanare la semana pasada, hace 2 semanas, yo les decía lo que ustedes están diciendo, el peligro el que no se adapta es que se extingue, y eso lo ha mostrado la historia. Pero lo que dice el doctor Carrizosa es cierto, uno lo que ve es, estos suelos son mucho más pobres, no son, digamos que tan ricos como los que tendríamos en el Cerrado en Brasil, y son muy distintos, y lo que está pasando es que este ecosistema sí es bastante frágil, es mucho más frágil que el que tenemos hacia ese lado, y cuando ustedes dicen hay que ponernos en cintura, es que yo creo que el tema es de conveniencia, el tema también es económico. Si ahí no se interviene el territorio no va a servir para ninguno, y las grandes inversiones son las que primero van a perder. Entonces, por eso nosotros en este nodo de adaptación que tenemos, que estamos trabajando con la Universidad de los Andes y que digamos que ya está conformado por 4 gobernaciones y 2 de las corporaciones y el ministerio con el apoyo de Alemania que se está empezando este piloto, tenemos que darle un ordenamiento a este territorio y se tiene que no solamente tratar de convencer, sino prácticamente imponerlo, porque si no la región no va a ser viable. Pero, ministra, le interrumpo un segundo, pero no hay una discrepancia entre el ministerio suyo, el de Medio Ambiente, y otros 2 ministerios que son el de Agricultura y el de Minas. Porque eso es lo que ve uno, que hay choques internos, digámoslo así. Pues mire, yo le puedo decir en decisiones como por ejemplo cuando tomamos las decisiones de negar todas las del Cesar, que iban a duplicar las regalías de carbón del Cesar, para este año esperamos duplicarlas y ellos no han podido expandirse, las mineras del Cesar no han podido expandirse. El tema de Drummond y demás, eso ha sido un tema concertado porque, lo que yo digo, yo he sido más tecnócrata en este punto, cuando usted demuestra que eso no tiene viabilidad, nadie, por más que apoye una industria, o por ejemplo si es el ministro de Minas o el ministro de Agricultura, si uno les da las bases sólidas de que eso, si seguimos por donde vamos, al despeñadero, vamos, como usted dice, a una situación muy compleja,
se pueden tomar las medidas necesarias. Y digamos que en esto del Casanare, yo he tomado la vocería, pero el ministro de Minas y con el ministro de Agricultura no me he sentado, saben que vamos a tomar decisiones fuertes al respecto. Pero mire, ministra, siempre se ha hablado que tiene que hacer hay un plan de ordenamiento territorial y nunca ha pasado por el Congreso, nunca se ha aprobado. No, el plan de ordenamiento sí lo hacemos científicamente y lo hacemos con los diferentes ministerios y con este nodo de adaptación al cambio climático donde están los dos ministerios también. Y el plan de ordenamiento tiene como base el conocimiento, como dice el doctor Carrizosa, es decir, que aquí sí se puede hacer y si no se puede hacer y aquí hay, y tiene Río Playa o el Coso Castilla, caña de azúcar y el conocimiento dice ahí no puede haber caña dulzales, se dan la pela de decir salen de ahí. Yo creo que ya está el tema del conocimiento, le digo, una de las zonas más estudiadas que tenemos es la Orinoquía. Tanto Humboldt como los Andes tienen un muy buen estudio, hay que profundizar en algunos. En el momento en que ya tengamos el ordenamiento, vemos cómo nos damos la pela. No es fácil. No es fácil. Una acotación marginal sobre volviendo al ordenamiento territorial. Puerto Gaitán, después del Puerto Gaitán hacia el oriente, hay un resguardo Sicuani. Al lado de allá está Facenda. La Facenda está allá, aquí está Sicuani. ¿Qué está sucediendo? Que a los indígenas les están arrendando por 10 años las tierras del resguardo. Los indígenas, como tienen asegurado casabe, tienen la yuca, tienen el mañoco, etcétera, etcétera, pues simplemente con ese dinero que hacen durante los próximos 10 años, comprarse una moto, un celular, una caja de aguardiente. Eso está sucediendo de una manera gravísima, no solamente en los llanos, también en Chocó, Arquía. Arquía es un resguardo chiquitico, ¿no? Cuna, rodeado de ganadería. ¿Qué hicieron las ganaderías? Arrendaron el resguardo. Y eso puede suceder, y está sucediendo, como usted sabe, con la minería y los consejos comunitarios. Están arrendando las tierras. Y un plan de ordenamiento territorial podría decir, esos resguardos son intocables, no pueden arrendarlos, y digamos, subsidiar a las comunidades para que no arrienden sus tierras y las mantengan. Pregunto a todos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque pasada la decisión legal de los resguardos y los territorios colectivos, pues el país ha dejado un poco solos a los grupos comunitarios. Y ellos, pues pasado ya este periodo en que han estado solos, se han dado cuenta de que tampoco es que solos pueden andar. Y si no se establece algo como lo que tú dices, un sistema de subsidios como existe en muchas partes en el mundo, o por lo menos una alianza de conocimiento de saberes compartidos, ¿no? Si no entramos a colaborar con ellos y ellos no colaboran con nosotros, entonces ahí va a ocurrir lo que dice Alfredo. Lo que está pasando, que no les queda más solución sino alquilarlo. Y se acaban los saberes, además. Como el precio de la tierra se ha disparado por muchas cosas, pues entre otras cosas por la posibilidad de la paz, paradójicamente, entonces los resguardos han comenzado a buscar soluciones arrendando las tierras. Pasemos al tema de la minería, que realmente también es un punto muy sensible. La explotación del oro a gran escala, por ejemplo, hay algunos que proponen una moratoria, es decir, suspender la expedición de títulos mineros y de licencias ambientales mientras se organiza la actividad, se hacen normas estables, serias, se establecen sanciones severas, exigencias altas de compensación ambiental. Ministra, ¿es viable? ¿Ustedes ven eso viable? ¿Hay la posibilidad de dejar el oro bajo tierra como si estuviera en las bodas del Banco de la República, reconocer el valor de esas reservas in situ y negociar posiblemente con ellas, pero no explotar el suelo? Bueno, yo no estoy muy segura del tema de la moratoria, lo que nosotros y el gobierno hizo, porque yo no estaba en ese momento y no estaba en el tema minero, es que hicieron el análisis de los 19.000 títulos que ya estaban solicitados, prácticamente es que se habían entregado anteriormente. Sí, con la cédula, se habían entregado. Y de los 19.000 quedaron 1.100, 1.060 vivos. Los otros
out. out. Pero inclusive unos de esos quedaban en páramos y en zonas de reserva. Sí, que por no eso se- esos digamos que salieron todos. salieron la gran mayoría. Y los 1000 que quedan vivos están en zonas en que se puede explotar. Yo no he visto los 1000 y pico que quedaron porque ellos hasta ahora terminaron El escrutinio. el escrutinio. Pero yo lo que realmente creo es que el tema de la minería, primero debió pasar por ese proceso y segundo que es un trabajo que hemos hecho especialmente en el tema de petróleo con la ANH y que debe surtirse también con la ANM, es que antes de sacar los bloques puedan pasar por un filtro por el ministerio y por parques especialmente y demás, para que no den esos títulos y después uno termine siendo el malo. Claro. Por ejemplo, en el tema, la gran amenaza de las empresas mineras en Santurbán es que, no, el gobierno me dio el título y tengo derechos adquiridos y usted me negó la licencia, entonces yo la demando es a usted. Entonces, esos son temas bastante complejos, pero yo sí creo que tenemos que tener, digamos que a nivel nacional tenemos normas fuertes, lo que yo le digo, no hemos dado ninguna, ni siquiera una licencia de minería en este gobierno, pero en las zonas regionales, las pequeñas minería de carbón en algunos páramos, por ejemplo, Corpo Boyacá, cuando el nuevo director echó para atrás muchas de estas licencias y él está demandado, ha hecho un buen trabajo en este tema por unas licencias en Pisba y en esta zona, pero nos tocaría empezar zona por zona porque dependiendo la magnitud de la mina, cuánto se saque, la maneja o el gobierno nacional o la manejan las corporaciones. ¿Ustedes cómo ven esa? A ver, Alfredo. Yo soy un poco, ¿Escéptico? ¿cómo se llama? Artesanal en mi concepto. Pero yo, por ejemplo, en Suárez, Cauca, son gente que está explotando esa mina, ya explotando esas minas por generaciones, 300 años en la mina, no recuerdo el nombre en este momento. Y la gente dice, pues déjenos ese oro para nosotros y para nuestro futuro, déjenos esa mina para que nosotros vivamos como hemos vivido y sacamos como hemos sacado siempre, con un barretón, con una pica, con es decir, es una especie de defensa que hace el gobierno, haría el gobierno, de una modalidad de vida, ¿cierto? Defenderla contra la codicia de las grandes que entran ahí. Es decir, dejemos que vamos de a poquito con este orito y nosotros vivimos con eso. Pero lo que pasa en la realidad es que los mineros ilegales son mucho más poderosos que los mineros artesanales. Vaya voy yo. Pero estoy hablando primero de ese ejemplo, como de un sueño, el sueño de ellos. Es decir, déjenos explotar eso poquito a poquito y con nuestras bateas, que con eso vivimos, hemos vivido siempre. La otra cosa es la minería ilegal que señala Antonio. Estoy La hablando gran escala, las dragas. del río San Juan, por ejemplo. La que está alimentando el conflicto. El río San Juan, el Dagua, el Telembi, el Naya, bueno, todos esos ríos del Pacífico. Ahí que ha pasado, muchas han sido zonas de explotación de la Chocopacífico, o de la esta o de la otra, etcétera, etcétera. Pero hoy día la mayoría son minería ilegal. Una retro que entra, hace un hueco de 300 metros, ¿no es cierto?, por 10 de profundidad, y están aliados con los barrequeros, porque la máquina tiene que parar. La máquina para y entonces en ese tiempo entra la gente a trabajar y entran a cavar donde estaba la araña, la es más, les facilitan el trabajo. trabajo. Una locura, pero están aliados, claro. ¿cierto? Están aliados contra la posibilidad de una concesión a una gran minera y ese es un asunto muy complejo. Pero la segunda aspecto de eso es que muchas de los grupos armados tienen sus dragas y tienen sus sistemas. Esa es la nueva coca, el oro, ¿no? La explotación del oro. El contrabando de gasolina y el oro es otra forma de financiación. Así que yo sí veo que en ese sentido, aunque sea todavía un poco utópica, brumosa, la cuestión de la paz tiene que ver con la posibilidad de control de la minería ilegal. De otra manera va a ser absolutamente imposible, es la guerra otra vez. Hacemos una última interrupción y damos paso a nuestro último fragmento.
hace pocos días se conoció el mapa ambiental, ese estudio que dice que nosotros hemos pasado de estar entre los 10 países del siglo, a finales del siglo pasado, entre los 10 países con mejor manejo ambiental, a estar en los peores lugares del mundo. Somos ocupamos el primer lugar en el continente por malos, ¿no? Por más manejo ambiental, y el segundo en el mundo. Y dice, de los 1000 conflictos significativos, Colombia tiene 72, solo superado por la India, que tiene 102, y eso tiene que ver con las fumigaciones con glifosato, con la explotación de maderas en el Chocó que señalaba Alfredo, con la explotación turística de los hoteles en el Tairola, con las hidroeléctricas, por ejemplo el caso del Quimbo, y casi la mitad de los conflictos están relacionados precisamente con lo que señalábamos antes, la minería del oro y el carbón. La pregunta es, ¿cómo se cruzan esos conflictos con el conflicto interno? Es decir, los conflictos ambientales se superponen y se sobreponen al conflicto interno armado. Alfredo, usted que conoce todo eso. En la minería es evidente, ¿no? En la minería ilegal eso es así. Esto es una fuente financiera importantísima para todos los grupos. Y no excluyo tampoco ni a la policía ni al ejército de sus formas de financiación que tienen con la minería. Porque para entrar una máquina, por ejemplo, a Barbacoas, hay cinco retenes militares y pasan todas las retros, pasan ahí. En el Suárez hay 127 retroexcavadoras en menos de un año. Pues yo estuve hace un año y ahora no había 5 y ahora hay 127. Y así ¿Qué puede hacer el ministerio con eso? Bueno, nosotros en este tema, en el tema del puesto, quiero aclarar que cambió la metodología. Incluyeron mucho... Eso nos deteriora más. Sí, o sea, no, nos mandó muy lejos porque entró todo el tema de agua potable y saneamiento básico, y digamos que ese es un tema. En el tema de que si está superpuesto, en el tema de la minería ilegal es evidente. Yo le decía, y no es porque este tema de la superposición, la gente no puede entrar cuando se llegan los operativos de minería ilegal, para el combate de minería ilegal, pues los helicópteros y la gente son recibidos con disparos, es gente armada, no son a veces esos mineros que dicen, no, es que somos pobres y no tenemos ningún arma, no, estos están pero totalmente armados, y nosotros lo que hemos hecho es que se creó la unidad mucho más fuerte del tema para la minería ilegal, y la policía pues sí está comprometida con este tema, hemos subido los efectivos, y lo que hemos visto es que, por ejemplo, para el Chocó entra mucho por la zona del mar. Las grandes colonias de mineros ilegales en la zona de Chocó son coreanos y son brasileros, que son casi pueblos enteros de esta gente. ¿Qué está haciendo el gobierno para...? Nosotros hemos entrado a hacer, digamos que estos allanamientos y tratando de fortalecer todo el tema de la destrucción de maquinaria en el área, pero esto sí definitivamente, como decía el doctor Morano, tiene que pasar por la negociación, Eso es imposible. tiene que pasar por la negociación de paz, porque la capacidad y el avance de esta minería es incontrolable prácticamente y está pues en estas zonas. Ahora, la paradoja difíciles. es que mientras ellos en medio del conflicto explotan, la teoría en la mesa es que hay que parar la explotación extractiva, es decir, la industria extractiva, porque los recursos naturales son de los colombianos, ¿sí o no? Entonces hay una contradicción entre lo que proponen en la mesa o lo que propondrían en la mesa y lo que realmente está pasando en la realidad. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque cada día que pasa se destruye más el medio ambiente. Yo creo que el tema ambiental tiene que entrar en la mesa. Tiene que entrar. Tiene que entrar, claro. Y si no entra en la mesa, pues se sigue No, planificando No, sobre pero eso. el tema de la minería ilegal No, está sí en va a la empezar mesa. a tratarse. Está en la mesa, Julio, porque Bueno, tiene que cuando se estar. habla de lo de la coca, los cultivos de coca, Y el- se está y viendo las reformas, las Pero reformas del campo. no se trata, Sí, pero no se trata no son únicamente los que están suficientemente representados Exacto. en la mesa, los actores de este otro conflicto no son los que están sentados en la mesa, son también Son otros. algunos, claro. Son, Sí. pues, Digamos son que además las mineras se ilegales, reparten los en grupos mitad y mitad. armados, no necesariamente FARC, ELN, sino Sino las también BACRIM. las BACRIM, lo que queda de los paramilitares. Entonces, habría que ampliar la mesa. hacer otra mesa. A ver, Pero hay una pregunta que a mí me da vueltas. a ver. ¿Para dónde va el oro que se saca? Si se hacen cuentas, ¿no es Sí. cierto? Cada retroexcavadora puede sacar una libra semanal de oro. Esos son
no sé cuántas libras, con cuántas toneladas, ¿para dónde se va ese oro? Eso no es de joyería en Colombia. Eso no es, ¿para dónde se va? ¿Quién maneja ese negocio? ¿Cómo se maneja? ¿Dónde se vende? Es decir, el oro se funde y se limpia en Medellín. Las grandes son en Medellín, donde le sacan los restos del mercurio, etcétera, etcétera. Pero ¿para dónde se van esas toneladas de oro? Hay 40 toneladas legales de oro, pero según esos cálculos de minería ilegal es el doble o el triple. Salen como Además Bueno, eso, y usted tiene el que- mes pasado No, disminuyó, o sea, lo Por el legal precio disminuyó. Lo legal Nos disminuyó. conviene que bajen los precios internacionales. ¿Usted tiene la ruta del oro? ¿Para dónde va eso? No, Como pregunta Molano. ese estudio mueren y los elefantes. ese análisis lo hizo el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, Sí. porque él decía lo mismo, o sea, se hacían esa pregunta, mucho de ese oro sale hacia Panamá, mucho de ese oro sale Y hay otro que o sea, entra disfrazado. disfrazado para el lavado venderse para A ver, un lavar. momentico, ¿cómo así que entra disfrazado? ¿Disfrazado de qué? Tú sacas un viaje de coca para Estados Unidos, vendes la coca, Ah. lo traduces en dólares, compras oro y lo metes Ah, y dices, lavado, no, lavado se de hizo en activos. remedios. Regresa como Ya, ya. retroexcavadora. O regresa como, Sí, Regresa claro. como camiones. retroexcavadora. Sí, Como mire, no tiene ningún yo control. tuve nosotros hicimos yo firmaba en los primeros operativos, firmaba la resolución, que ahí fue donde tuvimos problemas de seguridad, pero alguna vez paramos y destruimos una maquinaria coreana y los empresarios coreanos fueron a hacerme reclamo con abogados a mi oficina. Y estaban en el Chocó. Esto es un tema muy complejo, pero este análisis que ustedes lo pueden mirar, tiene un buen análisis Juan Ricardo Ortega, porque ese tema es de que lavan mucho dinero, entra como máquinas, pero esto definitivamente sí tiene que estar A mí, como en la a mesa. Alfredo Molano, Pero esas máquinas, una retroexcavadora es una máquina de tamaño Porque considerable. Por ahí entran por partes. Eso, entran por partes. Por ejemplo, Desguazadas. por el Chocó vienen por los ríos o vienen por el Pacífico y entran es que los malos por siempre partes. van adelante. Sí, pero lo que ustedes dicen, o sea, todo el mundo tiene que darse cuenta cuando entra. Lo que Claro. pasa es que ya cuando están ¿Y ahí quién la los misma deja entrar? gente los está defendiendo, pero lo que nosotros acabamos de firmar un decreto de formalización para tratar de captar a los mineros artesanales de verdad y también mostrarles que se están matando y van a matar a sus generaciones, porque es que están metiéndose en las piscinas llenas de mercurio que están dejando los otros. Yo tengo una pregunta que a mí me da siempre vueltas, como Alfredo, pero en otro sentido. ¿Por qué Costa Rica sí le apuesta a la biodiversididad y Porque nosotros porque no hay ganaderos. siendo un país Porque tan no hay biodiverso? ejército. No, pero acuérdense que estamos No hay en ejército, bueno, me pero contestaron mire, no, pero rapidito. tenemos, uno eso, pero dos tenemos A un ver. conflicto que migró de la coca a la minería ilegal. Sí, el Eso oro es la nueva coca. Sí, es la nueva coca y uno puede decir, digamos que ya no están en ese conflicto y no necesitan como esos recursos para financiarse. Y este sí es un recurso que sacan, no pagan nada, destruyen todo y perseguirlos es muy difícil porque tienen una barrera social que los defiende. Como dice Alfredo, un argumento más para que avance el proceso de paz y para que se llegue a firmar eso. Bueno, ya nos quedan unos minutos finales. Yo quisiera, como siempre señalamos los problemas, yo quisiera que viéramos como hacia adelante qué soluciones podrían plantearse frente a este panorama que no es ni mucho menos alentador. Alfredo, si en sus manos estuviera tomar decisiones claves en materia ambiental, ¿qué haría? Ahorita dice cambiar la ministra. Yo, Que si ¿cuál? cambiaría la ministra, dice ella. No, que usted ahorita dice cambiar la ministra. No, al ministro sí, pero a la ministra no, tal vez. No, ¿qué haré yo? En la Orinoquía yo impulsaría la campenización de la Orinoquía, es decir, volver al campesino, al dueño lato, a esa economía más simple, que eso es posible, es decir, una zona de reserva campesina, unas zonas de reserva campesina en la Orinoquía son perfectamente posibles, manejables, hay una cultura que lo permite, hay una economía que lo hace posible. Y Pero no es ser, a ver, no es ser un poquito rusoniano, un poquito romántico. Sí, claro. Claro, yo estoy de acuerdo en que yo pienso lo imposible, pero lo pienso así Sí, y sí, lo sí, defiendo sí. así. Sí, claro, ¿no? claro. Y de todas maneras, de los sueños y de las utopías salen algunas realidades, como los resguardos, como ordenamiento territorial, como la lucha contra... Las zonas de de reserva ahí salen campesina. las zonas de reserva campesina. Los mineros, yo creo que esos mineros, pequeños mineros, hay que defenderlos contra la voracidad de las grandes y toda la brutalidad que se está cometiendo contra
contra la gente en ese sentido. A pesar del oro y el moro que les ofrecen las grandes, porque lo que está diciendo Ellos la tienen ministra- sus canales Ya. de comercialización, digamos, muy modestos, pero muy Pero efectivos. los tienen. Ellos salen adelante, además lo manejan, lo hacen, lo fabrican, ¿no? Como en Monpós y en muchas partes trabajan el oro. Así que hay que defender esa pequeña economía, llámese campesina o indígena o La economía artesanal del oro del verde, oro. por ahí no hay unos El que- oro Oro verde, verde en el que Chocó. tiene Sí. muchos problemas, ¿no es cierto? Sí. Porque la competencia de comercialización con el otro es devastadora. Los ahorros, sí. Pero en todo caso Pero es eso posible. existe, es posible, se hizo. Hay una paradoja que yo quiero dejar en la mesa de lo que está sucediendo con la minería. En el río Quito, lo que las lavadoras viejas están sacando es pescando el mercurio. ¿Por qué? Para Porque- para venderlo. Para venderlo. Entonces ellas con guásimo lo van sacando el mercurio, ¿no es cierto? En la batea van sacando el mercurio y eso es lo que venden en vez del oro, porque el oro ya no existe Ya no en el existe. río. Porque todo se lo han chupado las grandes dragas, que entre otras cosas administra, el 90% son brasileñas. Julio, ¿usted qué haría si tuviera en sus manos tomar una decisión clave en materia Es que ambiental? todo está relacionado con lo que está sucediendo en el país y lo que está sucediendo en La Habana. Yo creo que no podemos ordenar nada en medio de la guerra, No, pues imposible. ni con esa influencia tan enorme del narcotráfico, ni con la corrupción que ha generado. Entonces, pero si lográramos terminar la guerra, pues una de las cosas que se pueden hacer es establecer subsidios con la plata que se gasta en la guerra. Y yo pienso que pues gran parte, yo estoy seguro que la rentabilidad del campo colombiano no es muy alta, pero es muy agradable vivir en el campo. Pero como aquí lo que queremos es Entonces- ganar entonces, crecimiento y crecimiento a cualquier Entonces costo. hay que establecer zonas en donde no es No se necesario puede. crecer, sino es necesario vivir en paz. Conservar y sí, pues sí. Ministra, Bueno, yo tiene la última palabra y el que ríe último ríe mejor. No, yo definitivamente estoy de acuerdo con el tema de que tenemos que ordenar el territorio. El modelo del Orinoco va a ser muy importante para nosotros, el modelo de Bogotá va a ser muy importante. Creo que el tema de transparencia va a ser fundamental, que el tema de transparencia y tomemos decisiones fuertes en las corporaciones, en el Sistema Nacional Ambiental. Y también esto de formalizar a los pequeños mineros es importante y concientizarlos de que, lo que yo siempre les he dicho, no dejen colar a los que no son dentro de sus asociaciones, porque si van a defender a los zampones, nunca van a tener esos beneficios de los que pueda hablar el doctor Carrizosa, porque a ellos no les importa un subsidio pequeño o que les abramos canales de comercialización para un oro verde. Nosotros estamos dispuestos como gobierno a meterle mucha plata a formalizar a los pequeños, a los artesanales, pero ellos no pueden convertirse en el escudo de los que están matándolos a ellos y a sus familias y que están acabando el país. Y definitivamente en el tema de La Habana tiene que estar el tema ambiental, pero yo creo que aún en medio todavía de las negociaciones, un modelo como el que queremos impulsar en la Orinoquía, porque ese ordenamiento del territorio puede darnos esperanza y luces, y pues yo creo en eso. Doy un resumen final de la visión general Yo del creo que programa. de todas maneras una cosa que se nos queda siempre por fuera y que está detrás de todos los problemas en Colombia es no la nueva coca, sino la vieja coca. Es decir, la legalización o la normalización de los cultivos de coca. Eso no se puede hacer mientras no lo decidan así los gobiernos de los Estados Unidos, que son los que nos obligan al gobierno colombiano a seguir fumigando las fronteras, por ejemplo. El problema de la coca está detrás de todos los demás. Y creo que si no se empieza por tratar ese problema, ya se está discutiendo en La Habana, evidentemente, pero el presidente Santos ha sugerido que él no se opondría a cosas como la legalización, pero hay otras personas que sí, ¿no? Bueno, les agradezco a todos que hayan aceptado nuestra invitación, que ha sido muy interesante, porque realmente el problema ambiental está cobrando una importancia como nunca antes la había cobrado, precisamente y tristemente por cuenta de los desastres. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes esta información, esta discusión. Los invitamos el próximo martes a la misma hora. Muy buenas noches.